El Departamento de Seguridad Nacional acepta la decisión del juez de California, aunque al mismo tiempo la está impugnando ante la Corte de Apelaciones. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos publicó una actualización tras esa decisión del juez federal del pasado 31 de marzo de 2025 a favor de los demandantes que pedían esa suspensión de la nulidad de la extensión del TPS y que, por tanto, en estos momentos lo que está en vigor es la decisión del 17 de enero de 2025, la extensión que fue dictaminada por la administración Biden, es decir, hasta octubre de 2026. Todo esto es para los tepecianos venezolanos. Hay mucha confusión, incertidumbre, miedo, y lo que vale ahora es la información de mano de los que saben. En este caso, de Héctor Benítez, abogado de inmigración y presidente de la firma Venme Legal. Muy buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Alexandra, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Héctor. La verdad que la información es diaria, confusa, y al final lo que hay sobre la mesa es miles y miles de familias venezolanas que llevan años en Estados Unidos y que a principio de esta administración vieron sus sueños truncados, digamos, sobre todo para ese primer grupo que esta semana debían abandonar el país si es que no tenían otra vía legal iniciada. Héctor, ¿qué significa que Justice ha publicado esa actualización para los tepecianos? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora? Bueno, indiscutiblemente significa que el Servicio de Migración y la actual administración están acatando, están reconociendo los términos de la decisión dictada por el juez Edward Chen relacionado con la terminación del TPS del 2023. Sin embargo, es importante acatar que esta terminación, si bien fue en principio la que estaba objeto de impugnación, retrotrae la decisión del juez Chen, la retrotrae a lo que son los efectos de lo que fue el registro federal del 17 de enero de este año dictado por la administración Biden. Y esto es algo muy interesante porque aunque tal vez no fue objeto de la discusión principal, lo cierto es que también termina de alguna forma afectando o beneficiando a los tepecianos del 2021. Recuerda que el TPS Venezuela no era uno solo. En principio estaba dividido entre TPS del 2023 y TPS del 2021, y en la decisión de enero del 2025, la del 17 de enero, la administración Biden básicamente lo que hace es que ellas confluyan, que se unan, que las consolida, y entonces en un solo proceso y en un solo periodo de elegibilidad hasta octubre 2 del 2026. Entonces, al acatar la decisión y retrotraernos a esa publicación de Gaceta Oficial o de Federal Register del 17 de enero del 2025, básicamente los dos TPS están siendo beneficiados hasta octubre 2 del 2026. Héctor, pero para que quede claro, porque hay políticos republicanos que se están subiendo al carro de esta primera victoria de la Alianza Nacional del TPS, y estos beneficiarios del TPS que demandaron ante una corte de California. No es que el Departamento de Seguridad Nacional haya extendido el plazo, es que el Departamento de Seguridad Nacional está acatando la decisión del juez de California y por tanto ahora los tepecianos pueden, de momento, permanecer en el país hasta octubre de 2026 si se registran en esa página de Justice. ¿Es así? Sí, tal cual como lo estás indicando, porque recuerda que el mismo Departamento de Seguridad Nacional, pero bajo la anterior administración, fue quien dictó la decisión de extensión hasta octubre del 2026. Y la decisión del juez de California lo que está es de alguna manera manteniendo los efectos de esa extensión de enero. Entonces, ciertamente no era la voluntad del Departamento de Seguridad Nacional en el marco de esta administración, porque lo que se estaba buscando era la terminación del TPS en principio de todos aquellos beneficiados bajo la designación del 2023. Y por tanto, ahora todos los tepecianos de la designación de 2021 y 2023
tienen que registrarse para garantizar que se puedan quedar hasta octubre del año que viene, Héctor? Sí, de hecho, esto es un tema interesante lo que tú estás trayendo a colación, porque el tema está que muchas personas tal vez dicen, bueno, mira, a mí el 2 de abril se me venció el permiso de trabajo derivado del TPS, pero lo cierto es que al mantenerse los efectos de la Gaceta Oficial o del Federal Register del 17 de enero, eso abre una puerta a que por vía de esa Gaceta se extienda, digamos, lo que es el estatus también de los tepecianos del 2023, por lo menos un año más por vía de Gaceta Oficial, y de los permisos o autorización para trabajar por lo menos por un año más, mientras que las personas en el transcurso de ese año presentan sus renovaciones de TPS, presentan sus renovaciones de permiso de trabajo y ahí puedan, digamos, ya adherirse a la extensión completa del TPS de un año y medio y no solo de un año por vía de Gaceta Oficial. Aquí entiendo que puede ser algo un poco confuso, pero hay un paralelismo, Alessandra, donde una cosa es que la Gaceta Oficial te está concediendo automáticamente como medio de prueba el que puedes seguir trabajando por el simple hecho de estar dentro del ámbito de aplicación de la Gaceta, y por otro lado, digamos, la extensión automática a la que puedes llegar a tener acceso si aplicas a la renovación tanto del TPS como del permiso de trabajo. Estas dos cosas las puedes manejar en paralelo. Pero, por ejemplo, para todas aquellas personas que dicen, bueno, mi permiso de trabajo venció el 2 de abril, mi estatus venció el 2 de abril, ¿qué tienen que mostrar en sus sitios de empleo? Van a mostrar la Gaceta, van a mostrar el registro federal, que es donde se prevé que automáticamente ellos siguen estando con estatus y con autorización para trabajar hasta el 2 de abril del 2026. Hagas o no extensión de TPS o solicitud de renovación de permiso de trabajo. Pero lo cierto es que si tienes esa extensión, pues indudablemente aproveches de aplicar dentro del periodo de elegibilidad a la renovación del TPS y a la renovación del permiso de trabajo para que tu periodo no sea abril del 2026, sino octubre 2 del 2026, que es lo que realmente se busca con la protección del TPS. Claro, Héctor, lo que desde la organización del Caucus Americano-Venezolano, Adelis Ferro, hoy estaba advirtiendo a todos los tepecianos venezolanos que hagan ese registro en cuanto antes, y decía que si no lo hacen, si esperan, pueden arrepentirse. Y ella argumentaba que en este proceso de apelación que ha iniciado el gobierno de los Estados Unidos pudiera incidir en esta extensión, con lo cual es mejor que el tepeciano registre ahora, ¿no?, en la página de Justice para garantizar esa extensión al menos, o por el momento, hasta octubre de 2026. Por eso tienen que hacerlo de inmediato. Sí, coincido con esa posición de prudencia en la que manifiesta la señora Ferro, por el hecho de que no sabemos si en el marco de la apelación ciertamente se permita la continuidad o extensión sobrevenidamente de las personas que ya hayan hecho el registro, y no así de quienes no hayan manifestado esa voluntad. Entonces, como ahorita viene un periodo de nueva incertidumbre a través de la apelación, que ya la administración Trump está en el contexto de plantearla, porque ahorita están discutiendo una moción de suspensión de los efectos de esa medida, al no prosperar o ratificarla el juez continúa un proceso de apelación. En ese contexto de apelación no sabemos cuál va a ser la posición de la Corte de Apelaciones número 9 de los Estados Unidos, donde perfectamente puede mantener la misma posición del juez Chen, o sencillamente puede decir quedan amparados solo los que hayan hecho el registro. Por eso es tan importante que esa recomendación que hace la señora Ferro, pues indudablemente la mayoría la oiga, porque ciertamente uno de los elementos con los que usted puede de alguna forma enlazar o blindarse lo suficientemente fuerte es haber ya presentado por lo menos la solicitud de renovación del TPS, aunque no haya hecho el del permiso de trabajo, pero el del TPS. Y esto lo puedes hacer perfectamente vía online, lo que es la presentación de la planilla 821, para que generes un recibo de TPS de forma automática. Y ya después con él continúas los trámites de renovación de permiso de trabajo. Héctor, una pregunta. ¿Y qué documentos puedo mostrar al Departamento de Vehículos Motorizados, a lo que se le llama el DMV u otras agencias estatales, para demostrar que mi estatus es legal?
a la hora, por ejemplo, de renovar el carnet de conducir? Mira, llevar indudablemente el TPS que hayas tenido en trámite o te hayan aprobado con antelación a esta fecha, el permiso de trabajo si lo tuviste aprobado, y en este momento llevar ya lo que es la solicitud de renovación de ese TPS en los términos que te estoy comentando, porque el recibo lo puedes generar de forma inmediata, de forma automática, si el envío lo haces de manera online. Y además de eso, puedes llevar también el pronunciamiento contenido por parte del juez, puedes llevar un screenshot de la página del Servicio de Migración donde están acatando esa decisión y llevar también lo que es el registro federal del 17 de enero del 2025, donde se prevé la extensión del TPS hasta octubre del 2026. Si alguien tiene de alguna manera duda dónde conseguir ese registro o esa gaceta oficial, cuando entran en la página del Servicio de Migración, colocan, por ejemplo, UCIS, TPS Venezuela, automáticamente va a aparecer la alerta donde ellos están acatando la decisión del TPS dictada por el juez de California, y ahí mismo ellos colocan el vínculo o el enlace a lo que es la publicación del Federal Register o el registro federal del 17 de enero. Con todos esos elementos en mano, si usted va al departamento de vehículos y algún oficial, digamos, de front desk no le permite la renovación, usted puede pedir que sea revisado y puede pedir ser atendido por un supervisor o gerente de oficina. Normalmente se puede resolver de esa manera. Y con todo ello, abogado, ¿podemos viajar fuera de Estados Unidos mientras tengamos el TPS? ¿Qué dice la ley y qué recomienda usted como abogado de inmigración? Mira, esa es una pregunta, digamos, bastante complicada a veces de responder. Como dices tú, ¿qué dice la ley? En el contexto de lo que señala la ley, hay un pronunciamiento de CBP, de lo que sería la agencia de aduanas, quien administra las aduanas y es en definitiva quien permite tu reingreso o no a territorio americano, donde en el mismo mes de enero, justo después de que se instaló la nueva administración, ellos ahí señalaron que iban a seguir respetando todos los permisos I-512. Y el permiso de viaje derivado del TPS es un permiso de viaje I-512. Hasta el sol de hoy, clientes de mi firma, a quienes después de haber hecho un screening de poder viajar o no, porque no tengan delitos que los puedan afectar al momento de entrada, que no vayan a ir al país de origen o persecución en el supuesto de que tengan un asilo pendiente, etcétera, y se ha planteado por temas de soluciones para proceder a hacer ajustes de estatus, el hecho de que salgan y vuelvan, hasta el momento no tengo ninguna experiencia que haya sido negativa. Por ende, desde el punto de vista de ley, pareciera que no hay problema siempre y cuando usted tenga estas condiciones. Obviamente, lo ideal es que no lo entienda usted como una sugerencia general, esto no es un consejo legal para que todo el mundo lo asuma en ese sentido. Lo ideal es que usted verifique con el abogado de migración de su confianza antes de proceder a hacer el viaje para chequear que todo esté bien. Ahora, desde el punto de vista de recomendación, te reitero, va a ser casuístico porque también estamos a las vísperas de un posible ban migratorio que de alguna manera incluya a Venezuela dentro de las listas de ese ban. Y hasta que no sepamos si el ban es publicado y si ese ban además contiene elementos generales que impidan que cualquier ciudadano venezolano pueda venir a Estados Unidos, indudablemente de surgir ese ban, habrían otro tipo de recomendaciones para la comunidad venezolana. Pero hasta el momento, el único reconocimiento que tenemos de la administración es el hecho de que ciertamente están analizando un posible documento con restricciones de viaje para personas de distintos países, pero no se ha confirmado el hecho de que Venezuela vaya a tener el más alto nivel de restricción de viajes ni nada por el estilo. Entonces no quiero afirmar algo que todavía, digamos, no ha nacido. De hecho, sería Venezuela y Cuba, y nosotros estamos muy al pendiente de que eso se pueda confirmar, un rumor que lleva en el ambiente, digamos, hace 2 semanas. Hablando de la apelación, Héctor, ¿cuándo deberíamos esperar una respuesta de la Corte de Apelaciones y qué escenarios se plantean? Lo que está pidiendo la administración Trump es lo primero,
que no se vuelva esa extensión de la administración Biden, pero también que esa medida cautelar de protección, digamos, solo apele a los 7 individuos que aparecen en la demanda y a los miembros de la Alianza Nacional de TPS. Por ello también Adelis Ferro, desde el caucus venezolano-americano, está instando a todo el mundo a que se registre como miembro en la Alianza Nacional de TPS para así de alguna forma pues que quede protegido, ¿no? La persona que tiene TPS. ¿Qué escenarios podemos esperar? Y no sé si hay una fecha específica por el cual la Corte de Apelaciones tiene que dar su decisión. No, realmente no tiene una fecha específica, sin embargo no tiene que pasar tanto tiempo para que ellos emitan una decisión. Eso puede ser en cuestión de un mes, mes y medio, 2 meses. O sea, no es tanto el tema del tiempo, sino qué puede venir en el marco de esa decisión. La sugerencia que hace la señora Adelis Ferro, pues indudablemente también la comparto. Y la comparto porque ya tenemos casos similares, por ejemplo, con lo que ocurrió con los permisos de trabajo derivado de asilo en una oportunidad, donde básicamente se estaba permitiendo la exención del pago del fee de migración inicial a aquellas personas que formaran parte de una organización también de protección de derechos inmigrantes, si la memoria no me falla, llamada CASA. Entonces, es factible que algo así llegue a ocurrir por instrucciones de la Corte de Apelación. Como le he comentado a todo el mundo, yo no puedo, digamos, endorsar o respaldar de manera abierta una organización de la cual no formo parte. Sin embargo, no veo ningún tipo de contraindicación de que usted se afilie a ella. Entonces, si a su entender usted quiere hacerlo, pues lo ideal es que se afilie a esa organización. ¿Para qué? Para que en caso de que ciertamente el scope o el rango de acción de la decisión de la Corte de Apelaciones establezca que solamente quienes integren esa asociación van a estar beneficiados, usted ciertamente puede ser objeto de ese beneficio. Al final, me gustaría recordar, abogado, que esta moción del juez Chen justamente fue el mismo juez que llevó el caso Ramos con el tema del TPS de los salvadoreños. Es una moción, es una respuesta a una medida cautelar. Sin embargo, hay un proceso judicial. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo puede durar? Y sobre todo teniendo en la mente lo que ocurrió con el caso Ramos. Mira, no es una garantía que vayamos a tener una decisión favorable. A nivel de tribunales, indudablemente cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, cuando el juez emite su medida cautelar de postergar los efectos de la terminación del TPS y del vacatur, él ahí señala que observa que hay grandes posibilidades de que ciertamente los demandantes hayan demostrado que se podía o se está causando el daño y de que la demanda va a prosperar. Entonces, digamos que no es que se trate de un adelanto de opinión, pero sí de un análisis de probabilidades que el juez está viendo, que está haciendo, y cuando tú lo contrastas con la realidad de lo que ciertamente ha pasado, por ejemplo, que no se respetaron los lapsos de la Ley de Procedimientos Administrativos, que no se tomaron los assessments o de alguna manera los informes correspondientes necesarios o que están en contradicción con los del Departamento de Estado, que no se compagina lo que son los motivos de la terminación de un supuesto proceso de invasión de venezolanos de alta peligrosidad que están causando todo este desmadre en Estados Unidos, cuando todo lo contrario, las cifras observan y reflejan que la comunidad venezolana está muy por debajo de los índices de criminalidad en Estados Unidos, que lo que hacen es reportar y reflejar ingresos, trabajo, pago de impuestos desde el punto de vista billonario, tanto para los impuestos federales, estatales, como para el seguro social. Entonces, cuando pones todo eso en contexto y además lo contrastas con el último punto de que en Venezuela, como lo afirmó la terminación, no han cambiado las condiciones económicas, no han mejorado las condiciones de salud pública, ni han mejorado las condiciones de criminalidad en el país, entonces pues indudablemente no debería prosperar o continuar una terminación o un vacatur de ese TPS. Sin embargo, en repetidas ocasiones, abogado, usted ha recomendado a los televidentes de NTN24 que al final el TPS es un estatus de protección temporal y que lo que recomienda es que los migrantes venezolanos inicien otras vías legales de permanencia en el país, ¿no? Sí, tienes toda la razón en ese aspecto, Alexandra. De hecho, el TPS se convierte en un puente
ese puente permite restablecer la condición jurídica migratoria que probablemente perdiste o no tuviste, y hay metodologías para lograrlo o entender que sea así. Hay una sentencia muy famosa de la Corte Suprema, que es el caso Sánchez Mayor, que es una sentencia de junio 7 del 2021, que digamos refleja todo esto, tanto para los que ingresaron de forma ilegal como para los que ingresaron de forma legal y tuvieron sobreestadía. Al final de la decisión así lo señala. Y al llenar o fungir como un puente en ese sentido, permite que a través de otros procesos que no son tan peligrosos, como por ejemplo el trámite de asilo, se pueda llegar a la residencia legal permanente, bypaseando todo ese problema humanitario, de rechazo, de toda la problemática que estamos viendo en este momento en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos procesos? Certificaciones laborales, visas de interés nacional, habilidades extraordinarias, peticiones familiares, visas U, visas T, cuando la persona probablemente ha sido explotada desde el punto de vista laboral y puede llegar a residencia permanente también en un futuro a través de esa vía, entre otras. Esto no es limitativo, entre otras opciones. Entonces, hay un abanico muy importante de visados que de los cuales se pueden hacer uso, y la comunidad venezolana en este caso es una comunidad que está nutrida por más de cerca del 60% de profesionales en su haber migratorio en los Estados Unidos, y aproximadamente 96% de masa laboral o de personas que están trabajando activamente en los Estados Unidos en este momento. Pienso que bien vale la pena que tratemos de ubicar una vía alterna y no tratar de enfrentarnos sin necesidad a la ruleta rusa del asilo. Si tenemos que hacerlo, pues indudablemente se prepararán todos los argumentos, se defenderá el asilo en el mejor contexto posible, pero es una situación a veces un poco peligrosa que podemos evitar por otras vías. Héctor Benítez, abogado de inmigración y presidente de la firma BM Legal. Como siempre, Héctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Alessandra, que les vaya muy bien.